Bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. Un espacio donde hablaremos de temas paranormales y misteriosos, hechos sin explicación y que no ocurren tan a menudo, pero que te podrían pasar a ti. Bienvenidos al tercer episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. Hoy, por supuesto, en horario especial, tratando ahí de arreglar el impasse que tuvimos el viernes pasado. Hay un pequeño problema técnico, un encuentro del tercer tipo tuvimos, así que no pudimos hacer el episodio del viernes pasado, pero nos las arreglamos, ahí configuramos la agenda para que ese tema no se pierda y lo podamos transmitir hoy día. Con un tremendo tema que mezcla la historia, el misterio y el terror. En serio. Como cada episodio, por supuesto, no estoy solo, no estamos solos. Estoy en compañía de Mauricio, mi compañero acá del podcast. Así que bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Jonah. Oye, nos vinieron a visitar, parece. Se llevaron todo el material en el impasse técnico. Así que, bueno, saliendo del impasse, le doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha. Ojalá disfruten esta nueva entrega de Insomnia, que hoy día traemos un tema de gran misterio. Pero antes sería bueno que nos recuerden las redes sociales, Jonah. Sí, claro. Mira, estamos en Instagram, por supuesto, donde más estamos activos en Instagram. Estamos estrenando TikTok, igual. Nos sumamos a la onda de TikTok. Igual nos han seguido bastante. Nos han seguido Sí, oye, bastante está bueno TikTok, me estaba fijando y harta gente igual guardó los reels que subiste. Así que está interesante. Vamos a cobrar comisiones. No, mentira. Así que estamos en TikTok, en Twitter también. Y donde puedes ver los capítulos y escucharlos también. Spotify y YouTube. Y por supuesto acá en Twitch, que estamos transmitiendo en vivo. Así que pesquen su celular nomás mientras se están acomodando para disfrutar de la transmisión de hoy día. Y vayan a seguirnos a las distintas redes sociales, que también durante el video las vamos a estar pasando ahí para que ustedes puedan verlas. Hoy anticipábamos el tema del día de hoy, pero quiero agradecer de antemano, antes que se me olvide, a las personas que nos enviaron sus aportes a Insomnia. Recibimos ahí una historia, recibimos ahí unas fotos bastante interesantes que las vamos a estar compartiendo con ustedes en redes sociales. Nos mandaron orbes. Hay varias fotitos de orbs en el campo, en las casas, así que muy agradecido. Por supuesto, todo es anónimo. Claro. Así Oye, que están muy buenas esas fotos, tuve la oportunidad de revisarlas y sí, están. Oye, la historia. tan buenas. La Y la historia. historia está heavy igual. Pero ya tendremos tiempo de conversarlo y de analizar todo esa historia Hoy como con más estamos detalle. como estamos en horario especial, hoy día jueves, acuérdense que mañana viene el capítulo oficial, como todos los viernes. El quinto capítulo de Insomnia. ¿Ya? Perdón, el Sí. cuarto capítulo de Insomnia. El cuarto. El cuarto capítulo de Insomnia, donde vamos a analizar a fondo también la historia que ahí nos mandaron, que también está en el Instagram y en TikTok, por si la quieren leer también, si tienen el valor de leerla a estas horas de la noche. Querido Mauricio, por favor, introdúcenos al tema del día de hoy, que esperemos que no nos boicoteen las fuerzas del mal. Ojalá no pase nada esta vez. Oye, Jonah, como ya lo adelantábamos, hoy día tenemos un tema de gran misterio. Ha causado cierta revolución y vamos a hablar de, no sé si lo ubicas, pero del Cristo de Mayo, la figura del Cristo de Mayo. Sí, algo sé. Bueno, el Cristo de Mayo es también llamado el Señor de los Temblores. Así te vamos a contar un poquito a qué se le atribuye este apodo. Y resulta que esta figura esconde una serie de misterios que están asociados tanto a su origen como también a su vinculación con personajes icónicos de la historia de Chile, como Catalina la Quintrala. No sé si la cacháis. Sí, por supuesto. Ya, pues. Bastante famosa y también caída en la infamia. Sí, pues. Bueno, resulta que la figura del Cristo de Mayo está muy asociada a ella
y también a algunos hechos catastróficos como han sido ciertos terremotos que han ocurrido a lo largo de la historia de Chile. Por eso se le atribuye el nombre del Señor de los Temblores. Oye, ¿y esta figura existe al día de hoy, cierto? ¿La podemos ir a ver? ¿Acá en Chile está ubicada en dónde? Ahora está en la iglesia de San Agustín, que queda en Estado con Agustinas, acá en Santiago Centro. ¿Ya? Así que quienes la quieran ir a visitar pueden ir a verla. Curiosa la figura y la gente que está acá por Twitch, que nos está viendo igual imágenes de esta figura del Cristo. Es bastante interesante, ¿ah? Bastante llama Sí, la atención las facciones pero de la cara. para que más o menos te hagáis una ¿Mm? idea, te voy a contar la historia de un poquito de este Cristo de Mayo. Dale. Caché que, bueno, la figura de Cristo de Mayo fue traída desde Perú, eh, gracias a los agustinos, que son una orden religiosa que básicamente vive de la caridad de los demás. Ujú. Ellos desembarcaron en Chile el año 1595 y vinieron desde Perú y formaron acá el primer convento e iglesia acá en Santiago de Chile. Ya. Y no sé si sabíais, pero en Perú también existe una figura que es similar. Similar a la que está, digamos, acá en la iglesia de San Agustín. Claro, Ya. pero a ese Cristo se le asocian otra especie de misterios. Por ejemplo, el que está allá en Perú se dice que llora sangre. Wow. Está asociado también, que es un tema igual súper controversial, el tema de las figuras. Bueno, te Claro. sigo contando. Sí, dime. A este convento desde Perú en 1604 llegó un fraile que se llamaba Pedro de Figueroa para hacer la expansión de la orden agustina en Chile. Y este fraile se preocupó por la escasez de imágenes religiosas que habían acá en la capital. Ujú. Entonces, que era también una contraposición a lo que ocurría también en Lima, donde estaba lleno de figuras por todos lados. Así que con la ayuda de un carpintero, que permanece en el completo anonimato, tallaron juntos un Cristo crucificado que fue terminado en 1613 y colocado en la iglesia de San Agustín acá en Chile. Ya. Ahora, acá viene algo curioso. Su nombre cambió popularmente de Señor de la Agonía al de Cristo de Mayo en 1647, porque el día 13 de mayo de ese año se produjo un terremoto donde básicamente se desarmó Santiago completo. Y la iglesia donde estaba este Cristo de Mayo, incluyendo el muro que lo sostenía, se cayó completo. Lo curioso es que la figura quedó en pie, pero los muros que lo sostenían se cayeron. ¿Cachai? Entonces, el obispo que estaba de turno en ese entonces, que se llamaba Gaspar de Villarroel, Ujú. se dio cuenta en el momento en que fue a ver los daños que se habían generado, que la corona que este Cristo traía en la cabeza, la corona de espinas, se cayó y quedó en el cuello, ¿cachai? Cosa que también ha sido como súper controversial y discutido porque, bueno, bajo las leyes normales de la física, es prácticamente imposible que eso hubiera ocurrido porque, claro, la corona era más pequeña que su cabeza. Entonces, como que generaba como gran pregunta. Imagínate en esa época también donde la gente era más creyente Claro. que los días de hoy, ¿cachai? Entonces fue súper controversial. O sea, Y digamos como para aclarar el tema, la corona quedó como casi como un collar, digamos, en el... sí, pues, y sigue hasta el día de hoy. De hecho, Ya. bueno, Gaspar de Villarroel, este obispo que estaba de turno, él trató de subir la corona
nuevamente y el intento fue como en vano porque por más que le hizo empeño en subirla no pudo. Así que hasta el día de hoy permanece en su cuello y ante lo ocurrido ordenó organizar una procesión por la ciudad y pasear esta milagrosa imagen en procesión. ¿Cachai? Y cada día 13 de mayo de cada año eh, la procesión lleva esta reliquia por el centro de la ciudad, más o menos hasta la Plaza de Armas de acá de Santiago. Eh, Existen pocos antecedentes sobre el terremoto de 1647. Lo que sí se sabe es que, bueno, destruyó casi por completo el Santiago colonial de aquella época, pero lo que sí también se sabe es como en el horario en que ocurrió, que podría ser como las 22 horas APP, y se estima de que tuvo una magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter. Así que es un poquito fácil igual imaginar el daño que se debe haber causado a todas las construcciones que básicamente eran sólidas, entonces un remesón y se caían. ¿Cachai? O sea, imagínate 1647 era el año Sí, pues del terremoto. 1647. Cuando Santiago, Chile colonial, aún era capitanía, todas las casas eran de adobe, de barro, con madera. Claro, Increíble. Bueno, y la iglesia, digamos, no era de otro material distinto. O sea, probablemente hubiera tenido un refuerzo quizás de algo parecido al cemento. claro. Pero llama la atención porque yo igual buscando información, material, hay unos dibujos, ¿cierto? Unos grabados, no sé si serán de la época o posteriores, que justamente interpretan lo poco y nada que quedó de la iglesia, digamos, del templo Claro. donde estaba esta figura. ¿Cachai? Claro. Como que hay gente que en la actualidad de hace poco tiempo más o menos se ha empezado a hacer como una imagen de lo que quedó, pero la verdad es que no hay registros casi O sea, en yo ningún lado. me acuerdo haber leído una crónica Claro, de que igual ustedes la pueden buscar, está en Chile Histórico, en la página de Chile Histórico en Instagram, que habla de una crónica seguramente de los escritores de la época, pero hablaban de el día que Santiago se vino abajo, haciendo claro, alusión a este gran terremoto 8.5. Y justamente en un párrafo habla específicamente de que en el sector donde hubo más repercusión del tema del terremoto, era donde estaba este Cristo. Y la gente estaba asombrada y asumo yo que lo habrán visto como una imagen quizás o un mensaje divino. El que todo se haya caído menos este pedestal seguramente a la pared donde estaba firmado este Cristo. claro. Igual, no sé, pues imagínate acá en Santiago el año 2010 hubo un terremoto y ese, como para que la gente se haga una idea también, ese fue de 8.8 Claro, así como 8.8 grados en la escala de Richter. claro. Entonces, igual como que la gente que vivió el terremoto del 2010 también un poquito se puede hacer una idea de la magnitud del terremoto. Oye, te cuento Dime. un datazo curioso. Se cree, igual como en la cultura popular, que fue la propia Quintrala quien mandó a tallar esta escultura. ¿Ya? Pero igual la historia señala otra cosa, que no fue ella quien la mandó a construir, Claro, que pero finalmente. que sí fue desplazada a la casa de ella, eh, mientras la iglesia en aquel periodo estaba en remodelación. Claro, mientras estaba levantando la mitad de Santiago en realidad, po, no solamente Claro, la. Sí, fíjate que me llama la atención porque eh, siguiendo con el tema del origen de este Cristo de Mayo, sabes que yo hace muchos años atrás fui a Santiago y lo vi, pero no lo conocía por el nombre de Cristo de Mayo. Pero lo que me llamó la atención era que si tú lo miras bien, ¿cierto? La gente que ha tenido la oportunidad de ir a verlo, los que pueden buscar fotos, imágenes, no se parece
a los otros Cristos que tú puedas encontrar en otras iglesias. Claro, Eso la tiene disposición en la que está el Cristo no el tema deja de de llamar la la cara, atención, la po. mirada, ¿cierto? Igual las heridas en todo el cuerpo. Tiene como Sí, po. bastantes Y, cualidades que son distintas. y es de los pocos Cristo que tienen la mirada o la cabeza hacia arriba, como si Mm. estuviera mirando algo al cielo o algo hacia mayor altura. Generalmente, como los Cristos que uno se encuentra en cualquier iglesia común y corriente, son Cristos que están crucificados, pero que también miran hacia abajo, ¿cachai? Y ojo, Eh, la mayoría son, si bien están obviamente crucificados, pero no tienen como la cantidad de daño o heridas o manchas, moretones como este Cristo. Si te das claro, cuenta, la mayoría son como bastante pulcros en ese sentido. sí, ¿Cachai? po. Son como todos iguales, pero este, digamos, como que rompe el esquema y por eso llama tanto la atención igual. Bueno, aparte de la historia y la relación que tiene con los terremotos, porque no solamente con el de 1647, hay otros Ah, terremotos que vinieron después y tiene relación también. claro. Tiene Sí, mucha pues relación. eso es lo curioso de esta figura y su relación con casi la mayor cantidad de terremotos que han sido fuertes, como que se le vincula también Exacto. a que existe algo de ello. No sé si tú manejas un poco de información de eso. Por supuesto, querido amigo. Sabes que lo que más llama la atención, aparte del origen, digamos, que si bien hay una versión oficial, teniendo otros personajes en Chile, se le vincula específicamente a la Quintrala. Pero el tema de los terremotos, fíjate que no son con cualquier terremoto. Ya, Claro, este Cristo no es que, oye, tembló, fue el Cristo. claro, Sentimos no una son como réplica. terremotos como pequeñitos, ¿cachai? Porque han So- habido temblores, ¿cachai? Siempre en la historia de Chile. bueno, Chile es un país sísmico, sí. Eh, sí, es un país sísmico, pero son generalmente temblores como de baja magnitud, que no generan mucho daño, más allá del movimiento, pero de un pequeño movimiento, porque no son grandes, pero lo curioso son los terremotos que son No, grandes, y de nosotros, gran magnitud. y tenemos experiencia en ese tipo Claro, po. de terremotos. Fíjate que aquí es cuando el mito se transforma también en el temor de muchos. ¿Ah? Eh, Según el mito, digamos, el grueso, ¿cierto?, de esta leyenda, se dice que cada vez que se suspende la procesión, que tú nos habías comentado que se hace todos los 13 de mayo por la Plaza de Santiago, cada vez que se cancela, se suspende, hay un lapsus como de un año para que ocurra un terremoto o se le atribuya un terremoto de estas magnitudes, porque por lo general son sobre los 7.8, 8 grados Richter. ¿Ya? Claro. No es en el momento, no es al día después, es casi, eh, específicamente casi la distancia de un año. Mm. Sabes que, bueno, cada año obviamente la procesión sale de la iglesia de San Agustín, ¿cierto? Con dirección a la plaza de armas de Santiago, lógicamente como la mayoría de las procesiones que involucran figuras religiosas, el santo o la figura va adelante, ¿cierto? Seguido por una enorme cantidad de fieles seguidores. Y hacen un par de vueltas, ¿cierto? Y esto termina con la vuelta a la iglesia, donde vuelven a guardar, por así decirlo, lo devuelven a su lugar, a este Cristo. ¿Ya? Todo el año está encerrado. O sea, no se saca para nada más que para la procesión. ¿Ya? Claro. Lo curioso de esta leyenda es que, como te decía, hay en tres oportunidades se canceló la procesión, que si no me falla la memoria fue en mayo del 59, Sí, hay un terremoto grandote. mayo del 84 y el 2009. ¿Ya? Y esto es justo un año antes de que ocurrieran justamente los tres grandes terremotos que hemos
tenido acá en Chile, que fue el de Valdivia, el del 60. Sí, 84 fue igual en Santiago, perdón, 85 en Santiago. sí. Y el 2010, que fue, bueno, se sintió en varias partes de Que Chile. yo creo que es el terremoto que la gente, el que más recuerda Es el ahora. que más recuerda y el que Au- más, aun- más sufrió. Aunque yo también he hablado con mi familia, y también me cuentan que el terremoto del 85 también fue súper heavy. En esa oportunidad, así como una historia así como al vuelo. Ujú. Recuerdo que una vez mi mamá me contaba que ella en esa época, porque eso fue en marzo, si no me equivoco, ella se había organizado con sus amigas para ir a la playa. Ya, Entonces, mi abuela como que, bueno, su mamá como que le dijo así como que no, que no vaya, ¿cachai? Que también ese instinto como maternal también ese como sexto diciéndole no, sentido. que claro, ese sexto sentido, como que las mamás siempre saben algo, así que no sé, es muy extraño ese fenómeno, pero ella le insistió que no fuera. Y mi mamá porfiada, porque también era una de las pocas salidas que tenía con su amiga, decidieron ir nomás y cuando estaba allá ocurrió el terremoto y fue súper heavy. Mi mamá me contaba que bueno, el daño también fue súper grande y que después tampoco tenía como forma de volver a Santiago, Claro. ¿cachai? Entonces, claro, la gente mayor Bueno, recuerda el terremoto del 85 nuestros y papás y quienes somos abuelos. un poco más jóvenes mm, entendemos lo que ocurrió en el 2010. Claro, o sea, imagínate, no había la misma conectividad, obviamente, del 85 al 2010, que de hecho igual, bueno, se paralizó el país. Pero mira, fíjate que, por así decirlo, se estima más o menos las causas de por cuál se suspendió en estas tres ocasiones se suspendieron estas procesiones, ¿ya? Pero por ejemplo, la del año 84, se presume de que por causas políticas, ¿cierto? De agitación, de protesta, ¿cierto? Recordemos que en el 84 estábamos en periodo de dictadura, ¿ya? Claro. Se decidió, porque estaba muy tenso el ambiente, se decidió cancelar la procesión, porque recordemos que esto es alrededor de la Plaza de Santiago, ¿ya? Y no se hizo. Año 85, terremoto, ¿ya? Luego en el año 2009, fíjate una cosa curiosa, el año 2009 el Centro Cultural La Moneda hizo una exposición histórica, ¿ya? Y en esta exposición histórica, en el Centro Cultural La Moneda, llevaban a este Cristo. O sea, lo sacaron de su lugar en la iglesia y lo llevaron, a este centro cultural, y la misa no se realizó. Y en estas dos ocasiones, el 84 y el año 2009, se hizo solamente una misa en conmemoración, ¿cierto? Pero no se hizo la procesión como tal, ¿ya? Claro. Curiosamente un año después, alrededor de un año después más o menos, ocurrió el terremoto, Caché que ¿cachai? es súper curioso este tema de los terremotos y la vinculación que tiene con el Cristo, porque imagínate, algunos lo podrían atribuir como a mera casualidad, ¿cachai? Algo más Eh, científico, la falla de San Ramón, por ejemplo. claro, algo más científico, que bueno, Chile es un país sísmico, pero no es poca la gente que lo atribuye al hecho de las figuras, ¿cachai? Bueno, Chile ha sido un país religioso a lo largo de los años, entonces también son hartos los devotos que afirman que esto ocurre precisamente porque no se hizo la procesión Casi, de. ¿sabes qué, Mauricio? Casi a modo de castigo divino, ¿ah? Claro, Casi a casi a modo modo. de un castigo divino, cuando dicen las Sí, penas del infierno y toda esta cuestión. Por muchos años, bueno, yo creo que los que nos están escuchando van a entender. Chile ha sido un país, conservador y católico durante mucho tiempo. Ahora está bajando un poco el tema. Pero yo creo que esto en su tiempo, gran parte de la sociedad, esto lo vio como prácticamente un castigo divino. O sea, no hicimos la procesión, ¿ya? Y por no haber hecho la procesión, por a veces motivo, vino
este terremoto, ¿ya? Ahora, uno puede decir hay muchas causas, ¿ya? Pero este Cristo ya tiene la historia del primer terremoto de 1647. ¿No? Y de ahí hechos que Y se repiten como, es como que se repitiera el patrón, ¿cachai? claro, exactamente. Es, Exactamente. es como que en algún punto el patrón vuelve a hacer lo mismo y como que ocurre algo catastrófico. Bueno, Es súper interesante, ¿cachai? Que acá en Santiago, eh, bueno, yo estudio en barrio Yungay, cerca de Plaza Brasil, por ahí por Huérfano, en pleno centro de Santiago. Y ahí hay una iglesia que, que es como de... es muy antigua, como de estilo gótico, y tú todavía puedes ver, yo todos los días paso para ir a la universidad para allá, entonces, bueno, esa iglesia permanece cerrada porque precisamente el año 2010 se vino abajo una parte de la iglesia, por dentro quedó prácticamente destruida, y ahora permanece cerrada, pero todavía se pueden apreciar ciertos vestigios que dejó ese terremoto. Incluso hay gente que también va a dejar como alguna especie de ofrenda, porque como no puede entrar a la iglesia y están todas apiladas en el lado de afuera en una callecita que bordea la iglesia, pero ahí, claro, tú veías una construcción gigante que pensáis que a lo mejor nunca le va a pasar nada, pero con el terremoto se derrumbó entera. oye, ¿sabes que en relación con el tema de los terremotos y con esta figura del Cristo de Mayo, eh, es la única figura en Chile, viejo, que se le atribuye el poder, por así decirlo, prácticamente de invocar terremotos. ¿Ya? Como que a la única figura religiosa en Chile que se le asocia al tema de los terremotos. Y fíjate que nombré 3 ocasiones que se ha suspendido, pero durante la pandemia tampoco se hizo la procesión. Claro, no se podía hacer la procesión durante la pandemia. Tengo entendido, ahí me tienes que corroborar la información, que se hizo algo como simbólico. Se hizo una misa. Yo sé que el 2020 se hizo una misa, ya, transmitida por Facebook, no sé, por alguna plataforma, pero se transmitió una misa. Claro. Las Yo sé que típicas el año, misas sin gente, digamos, transmitidas nomás. claro, yo lo que sí sé es que el año 2021 también se hizo como una especie Claro, de procesión simbólica, como una especie de ceremonia. Y recuerdo haber leído en algún foro que decía así como, ojalá eso haya sido suficiente. claro. Bueno, The ¿Sí? Clinic, el diario The Clinic, publicó justamente un artículo, obviamente con el estilo de The Clinic, así como prepárense porque el otro año se vienen 2 terremotos Claro, en el fondo, porque no se había hecho el 2020 y el 2021 tampoco. Solamente se hizo esta especie de misa en conmemoración, digamos, a la misma procesión, pero no se hizo la procesión en sí, ¿ya? Y claro. fíjate que hubo mucha gente que estuvo expectante, estuvo como a la espera, en ascuas con el tema del terremoto, porque, insisto, hay gran parte de la sociedad entiende estas casualidades, por así decirlo, como justamente un mensaje eh, divino del cielo, por así decirlo. Por eso, Sí, curiosamente, estuve investigando y a este Cristo es al que menos se le molesta, por así decirlo. A este Cristo no le hacen mandas, no le piden cosas. Es uno de claro, los, de de los hecho, Cristos que no forma parte, digamos, de los rezos de la gente que acostumbra ir a la igual iglesia. yo he escuchado que tampoco se le intenta mover la corona del cuello. Como que es algo que ya, bueno, está ahí, ¿cachai? Y ya no se intentó más, ¿cachai? Subirle la corona a la cabeza, como que también existe un temor colectivo acerca de tocar siquiera la corona, ¿cachai? Como, Sabes que una es el tema de la corona,
porque la vez que yo lo vi yo no me percaté de eso, ¿ya? Después viendo más información, ¿cierto? Y viendo hartos videos relacionados al tema, me di cuenta de que, claro, la corona latina acá, yo jurando que era así, que el Cristo era así, digamos. Y te adelanto una pequeñísima historia porque ahí vamos a ir a hacer una pausa para que puedan ver nuestras redes sociales. En el año 2014 yo viajé a Santiago, ¿ya? ¿Ya? Y curiosamente en el hostal donde yo me quedaba, eh, había una persona que era, no recuerdo el nombre, las personas como que trabajan en la iglesia o ayudan en las iglesias, ¿ya? Trabaja como en la parroquia, digamos, ¿ya? Ayudan a hacer el aseo, ayudan a organizar algunas misas. Y esta persona me decía, oye, ¿fuiste a conocer el Cristo de Mayo? Yo le dije, o sea, ¿cuál? No, el Cristo de la Corona. Ya me empezó a explicar. Esta persona me decía que este Cristo se cae, po. Se cae de donde está, digamos, crucificado, y queda de tal forma que el único soporte para que este Cristo no caiga al suelo es la corona que tiene al cuello. Wow. Es como que quedara, digamos, vulgarmente hablando, ahorcado, colgado del cuello. Entonces yo pensé que esta persona me estaba tirando alguna talla para meterme miedo, porque era de noche, igual estábamos en el patio fumando. Me dice, no, dijo, yo trabajo en la iglesia, soy voluntario, voy a ayudar todos los fines de semana, durante la semana también. Y de repente uno está en lo mejor haciendo sus cosas y de repente escuchamos ¡pa! Con ese rebote característico de las iglesias. Y van a ver, parece que no pasó nada y se encuentran con este Cristo que está como suspendido y sujeto solamente por la corona de espinas que le tiene en el cuello. Me dice que lo vuelven a instalar donde debe ir, lo aseguran bien, puede pasar un mes, 2 meses y vuelta a caer. Me decía incluso de repente durante la misa. Oye, qué cuático. Durante la misa, y yo le preguntaba, pero la misa del Cristo, de la procesión, porque no cachaba mucho el tema. No, me dice cualquier misa. Como que de De repente repente cae. se suelta, cae. Ningún, pareciera como sin ningún motivo aparente. Él me dijo, la próxima vez que vayas, me dijo, fíjate las manos. Dijo, este Cristo, él me lo afirmó de la siguiente manera. Me dijo, cada vez que hay un terremoto grande, se le cae uno o dos deditos de la mano. Wow. Las imágenes que están rotando acá tras nosotros, acá en el material de apoyo, hay un par de imágenes que se ve justamente las manos de este Cristo y se le ve que le faltan dedos, ¿ya? Él lo atribuye a eso, me contó, me dijo, mira, cada vez que hay un terremoto fuerte, hay un temblor, se le caen uno o dos dedos. Ahora, Wow. yo no sé si realmente coincide, si hay alguien que me pueda hacer llegar ese dato en los comentarios o al DM, las redes sociales, porque si es así, habría que contar, digamos, cuántos deditos le faltan y sacar la cuenta con los terremotos. Curiosamente, Claro. hay no sé si has escuchado, o los que nos están escuchando, para la redundancia, eh, Portalnet, un foro que chileno donde se Ah, ya. sube Sí, de todo yo sí lo ubico. y sigue vigente. Hubo una leyenda en torno al tema de los... Mira, estamos viendo la foto de la mano, justamente, la mano derecha. Eh, que esta historia de los dedos se le atribuía a cada vez que este Cristo era sacado de la iglesia, pero no para la procesión, sino cuando eran para otras cosas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ya tenemos otras versiones que, que llama la atención. Ahora, yo creo que en casos así no se puede tener ciertamente la verdad absoluta. Sí, pues igual es súper curioso lo que estáis contando porque, por ejemplo, no sé, pues el Cristo también está, no sé si te has fijado, pero en las manos tiene Ujú. unas cintitas, ¿cachai? Sí, sí, sí. Que lo afirma, es como una especie de agarre adicional
Claro. que son blancas, ¿cachai? Y también las tienen en el pie, entonces igual es curioso eso de que se caiga, ¿cachai? Teniendo esos soportes también. Pero hay gente que dice, bueno, que está ahí siempre y que dice, no, eso ocurre, ¿cachai? Como que también yo creo que igual tratan un poco de normalizar la situación por también eh, el miedo que debe generar que la figura se caiga también con el agarre, ¿cachai? Es curioso. Yo creo que el simple hecho de que tú estés en una misa tranquilo o estés en una iglesia tranquilo y de repente se cae unas llaves, se cae algo y el Claro, ruido que genera, yo creo que asusta a cualquiera. Y más en sí, este caso que este Cristo no es cualquier figura, digamos, tiene su historia. Tiene sí, su historia que es interesante que la estamos analizando acá en Insomnia, un podcast para no dormir, junto con Mauricio. Hoy jueves 21, ¿cómo avanza el tiempo? Ya el tercer capítulo. Oye, ¿te parece si vamos a una pausa y volvemos con... ¿Qué tiene que ver este Cristo con la Quintrala, estimado Mauricio? Vamos a volver con eso a la vuelta de esta pausa. El dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile, a través de nuestro canal de Twitch, Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon. Y estamos de vuelta en una noche más de Insomnia, un podcast para no dormir, hoy analizando el misterioso caso chileno, por cierto, del Cristo de Mayo. Ya conversamos un poco de la relación de este Cristo, esta figura religiosa que está en la iglesia de San Agustín en Santiago de Chile, ya que ustedes pueden ir a ver. Sería bueno que los que estén por Santiago nos manden ahí una fotito, una selfie con el Cristo de Mayo. Estábamos conversando con Mauricio de la relación de los terremotos, los grandes terremotos, ¿cierto? Y un par de experiencias de nosotros con el tema de este Cristo. ¿Qué te parece la historia, Mauricio? Oye, Oye, ¿has ido a ver el yo Cristo? sí he ido, pero he ido Ya, hace bastante tiempo. ya. De hecho, era harto más chico que ahora. Pero sí recuerdo haber visto, claro que sin tener el contexto de lo que significaba visitar la figura. Yo generalmente cuando era más chico venía harto a Santiago de vacaciones a ver a mi familia. Imagínate, vacaciones en Santiago. Eh, pero para aprovechar el tiempo tenía estos paseos, ¿cachai? A museos, iglesias. Eh, y recuerdo que en alguna oportunidad, por curiosidad, fuimos a la iglesia de San Agustín. Pero yo No cachai nada de esto, no digamos. cachaba nada de esto. Oye, Hasta que ya fui un dato, más grande. me dieron un dato el otro día. El Museo de Historia Nacional en ¿Ya? Santiago dice que es uno de los lugares donde más penan, ¿no? Ah, mira. O sea, está bueno como para ir a Estaría bueno como investigar. para... Sí, Mm. podríamos hacer una nota ya, como tú Sí, estás pues. allá. Sí, justamente me estaban comentando, hay un sector donde hay muchas cosas de de expresidentes. ¿Ya? Bueno, y tú la suerte de ir a conocerlo. Es rara la sensación de ese museo, ¿ah? Yo que he tenido la suerte de ir, es rara sobre todo la parte, digamos, que vincula a personajes, digamos, del pasado. Sobre todo la parte donde está, como te digo, cosas personales de algunos expresidentes de de la República. Es curioso, curioso. Sí. Mucha gente no quiso entrar, ¿ah? Yo me acuerdo que en el tour guiado, cuando éramos felices, cuando no había pandemia, mucho tiempo atrás, eh, mucha gente no quiso entrar al área de los presidentes y al área de la guerra del Pacífico. Wow. Fueron dos áreas que la gente del lote que habíamos, yo creo que entró a la mitad, con suerte la Hay, mitad. hay, hay cachado que eso es súper curioso de repente en la gente como que hay gente que no, capaz no cree que suceden estas cosas, pero hay un lado como subconsciente que como que
se resguarda, ¿cachai? Es como Como que te que, no, ¿sabéis advierte. qué? Claro, como que mejor no entrar a ese lugar porque, bueno, Es como el eh, sexto sentido de las pu- mamás que hablábamos claro, delante. como puedo no creer, pero capaz pase algo y como que no le quiero dar la Mm. puerta a eso. Eh, pero delante yo te quería comentar algo, ¿Qué cosa? que me parece súper curioso también el hecho de que, no sé, pues, al Cristo de Mayo se le atribuyen estas especies como de males, por decirlo de alguna forma, Claro. porque, claro, si nos vamos un poco a la historia, claro, Jesús existió, fue un personaje histórico, ¿cachai? Se le atribuyen una cierta cantidad de milagros, fue un personaje súper querido, ¿cachai? Se le atribuyen puras cosas buenas en realidad. Puras cosas buenas, pues entonces me parece súper curioso, por ejemplo, el hecho de que sea el propio Jesús, ¿cachai? Crucificado, el que sea quien envía un terremoto después de que no se le hace una procesión por la capital, ¿cachai? Es como raro igual. ¿Será porque está vinculado con una persona que fue muy, muy mala? Mm, no sabría decir. De repente el tema de las energías, lo conversamos en el capítulo anterior, las influencias, un término que ocupaste que me agradó mucho, la psicomagia. ¿Ah? Así como es. Ah, sí, pues, de Eh, hecho te quiero comentar de eso en un ratito más. eh, lo comentaba antes, es interesante el punto de vista de Mauricio porque tienes razón, o sea, por lo general las figuras religiosas, y acá no hablemos de estatuas o estampitas, lo que sea, la figura religiosa como tal, los santos, ¿cierto? La Virgen, todo el tema, se le atribuyen cosas buenas, Sí. ¿cachai? Milagros, por lo general, como te decía antes, se les pide algo, se les pone en la oración, ¿ya? Y a este Y de hecho, Cristo, ¿ah? lo hablábamos un poco en algún episodio pasado, el hecho de la magia, ¿cachai? De repente se ocupan figuras, ¿cachai? Como protección, ¿cachai? Pero siempre este tipo de figuras está vinculado a la polaridad positiva, por Mm, decirlo de algunas formas, como la protección, la magia blanca, quizás. Pero precisamente en este caso es es al revés. donde un poco se rompe eso Mm. y claro, es al revés, po. Entonces no deja de ser curioso, pero a mí hay cosas que de repente como que no se me hacen pensar mucho, po. Y en el caso de esta figura, claro, es el tema de los terremotos, pero también me llama mucho, eh, me, 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 me intriga, por decirlo de alguna forma, la relación que tiene este Cristo precisamente con la Quintral. Dentro del compendium de personajes históricos que tenemos acá en Chile, sin duda la Quintrala es uno de los más, de las más famosas, ¿ah? Sobre todo en cuanto a personajes femeninos se refiere. Y yo creo que la Quintrala da para hacer un podcast completo, o sea, un episodio completo. ¿Por qué? Porque a ella se le atribuye pactos con el diablo, se le ¿Ya? atribuye hasta brujería, extrema violencia, ¿ya? Sí. Eh, incluso hasta saltamos a la otra vereda, una vida totalmente católica, muy devota. Sí, Entonces, po. Y con ataques de ira yo sabía que de exactamente, repente en las iglesias así como que ella iba a misa y de repente le daba la tontera y con una podía persona... dejarla embarrada. Bueno, de hecho la describen como una personalidad muy explosiva. Claro. Recordemos la época, esta cuestión aún no era Chile, 1640 y tantos, 50. Esto era la Capitanía General de Chile, ¿cierto? De Sí. España. Imagínate lo impredecible que era ella. Y la imagen de una mujer, pues. Ella era la Catalina de los Ríos y Lisperger, alias la Quintrala, era una terrateniente de mucha plata, ¿cierto? Con mucho poder, con muchas tierras, tierras que hasta el día de hoy existen, pero ya las construcciones han ido obviamente variando, pero sin duda la historia, el legado y también los mitos, ¿ah? De ella es lo que ha perdurado conforme pasa el tiempo. Y justamente este Cristo, eh,
si hablamos de este Cristo, hay que hablar de ella. Si hablamos de ella, hay que hablar de este Hay Cristo. que hablar, claro. Porque están en gran parte de la vida de ambos están unidos. Yo Están diría más, íntimamente relacionados. exactamente, pero volvemos a caer en lo mismo. Están más unidos que por mitos y leyendas a hechos verídicos. ¿Ya? A mí me encantan estas leyendas, así como que hay, no sé, hay más de 3 versiones y tú dices, bueno, ¿con cuál Claro, me quedo? Y en claro, este son caso raras, po. Como que uno trata son, son de raras, indagar más. Como, son raras porque también hay que entender que el Chile colonial era muy ignorante. Era un Chile muy ignorante porque el tema de la educación, ¿cierto? No quiero hacer polémica, pero el tema de la religión, ¿cierto? Que era todo un dogma, ¿cierto? Y lo que tú decías, o sea, el tema de la procesión, de que si se hace, no se hace, va a temblar, no va a temblar, ¿ya? Ahora, cuando se vincula con esta persona que es la Quintrala, fíjate que ella, por excelencia, es como una de las personajes históricos dentro de la historia de Chile que más se vincula a lo paranormal, junto con sí, Arturo Prat. sí. La gente estará diciendo que se fumó Jonathan, que está clase de historia, no, no es clase de historia. Hay personajes de la historia de Chile, por la redundancia, que están mezclados con el tema del espiritismo, desde pactos con el diablo hasta viajes astrales. Así que ahí, Sí. si les gusta el tema, vamos a ir Hoy en día podríamos intentando. hablar de estas dimensiones astrales. Estaría interesante igual. Hubo una persona que comentó por TikTok, y ahora retomo el tema de las parálisis del sueño, viejo. ¿Ah? Sí. Son todo un mundo y ahí tengo algunas cositas que contar, pero las podemos tratar en, en otro episodio si es que gusta el tema. Así que a la Sí, gente que pues, nos escucha, comenten, ¿no? Y que nos comente, o sea, que nos diga si le gustaría que tratemos esos temas. dejen ahí un comentario, ahí un fax. Nos invocan nomás, pues, como dice ahí la gráfica, nos invocan por Twitter, Instagram, YouTube, el correo insomniapodcastcl@gmail.com. Ahí pueden enviarnos todos sus aportes. Sí. Oye, ¿sabes qué? La leyenda con la Quintrala parte de la siguiente forma. Dice la historia, el mito, la leyenda, dice que ella mientras azotaba a un esclavo, que era lo más normal en esa época, ya, ella se sintió perseguida, por así decirlo, eh, por la imagen del Cristo que la miraba, ya. Ella, al sentirse perseguida por esta especie de psicosis de que la estaban mirando y que la estaban juzgando lo que estaba haciendo de azotar a un esclavo, y justamente la Que para imagen ella debe haber sido lo más normal de la vida. era algo cotidiano, pero quien la estaba mirando era una figura religiosa y era un hombre, ¿ya? Y ahí es donde se acuñó la frase que ahí Benjamín Vicuña Maquena la escribe ahí en un libro. Ella mandó a retirar a ese Cristo a raíz de ese episodio de que ella se sintió perseguida por la mirada de él. Y ella dice, yo no soporto tener en mi casa a hombres que me miren así. Wow. ¿Ya? Ese es el grueso de la leyenda. ¿Ya? Es como la base. Después se nutre con otras cositas más. Y como te adelantaba, Vicuña Maquena escribe un libro, ¿ya? Que ya lo empecé a leer, que está muy bueno y lo vamos a dejar ahí en un drive, en la biblioteca de Insomnia. Lo vamos a compartir con ustedes, por supuesto, para que puedan ir bajando estos libros. El libro se llama Los Lispreger y la Quintrala, ¿ya? Donde habla, digamos, de forma más privada, el diario vivir de la familia, ¿cierto? Algunos mitos, alguna parte de la historia de ellos, cómo se vinculan, y parte del Chile colonial. Es un buen libro. En este libro él aprovechó de escribir
dos versiones de esta historia que te acabo de comentar, que les acabo de relatar. Y la primera dice que en alguna ocasión, Catalina la Quintrala, mientras azotaba a un peón, a un esclavo, sintió que la imagen de este Cristo que ya estaba en su casa, que no se esclarece por el por qué estaba en su casa, el Cristo de la agonía la miraba tristemente, ¿ya? Casi como, ella sintió casi como que la mirada de este Cristo la estaba juzgando, porque ella estaba castigando, ¿cierto?, a un esclavo. Entonces, confundida por esta situación, por esta escena, ella ordenó que la figura de este Cristo que estaba dentro de su casa fuera arrojada por la ventana hacia la calle, ¿ya? Así Así como quien como quien tira tira un papel, no un sé. papel, basura, lo que sea, ¿ya? Siendo que ella era muy devota, iba a misa, tenía una cercanía con todo el obispado, ¿cierto? Todo el clero eclesiástico de la época. De hecho, su testamento, que también lo podemos revisar un día de esto, lo escribió y lo notarió en frente de personas de la iglesia. Entonces ella mandó a retirar esta figura, les pidió que la arrojaran por la ventana. Esta figura cae en la calle, ¿ya? Y dice que ella no soportaba a hombres que le pusieran mala cara en su casa. Volvemos al tema de esta frase acuñada por ella. Entonces la historia cuenta que los religiosos que tú mencionabas al principio de la historia, San del Agustín. origen, claro, los agustinos, del convento de San Agustín, curiosamente eran vecinos de ella, ¿ya? Del sector. Vieron ahí tú me puedes ayudar, ahí Galería Imperio, calle Las Agustinas con Estado, Sí, tú que sí, estás allá en Santiago. la Galería Imperio. Claro, bueno, todos esos sectores eran terrenos de la Quintrala, ¿ya? Y sobre eso se construyó lo que hoy en día se conoce como galerías y paseos, donde, por cierto, dicen que penan un montón. Hay videos, de Sí, hecho, de cámaras de seguridad y todo. Eh, bueno, sí, he esto escuchado relatos de ese lugar y sí, que hay harto movimiento. es una zona caliente de paranormal. Mm. Bueno, estos monjes, perdón, estos frailes agustinos recogen la imagen abandonada, tirada en la calle, y la colocan sobre uno de los altares laterales de esta iglesia, que es donde se mantiene hasta la actualidad, ¿ya? Esa es una de las leyendas que también, por cierto, eh, cuenta que la supuesta dueña, en este caso la Quintrala, eh, por todos estos episodios de violencia, de maltrato, de tiranía, digámoslo así, fue acusada ante la ley, ya, arriesgando cárcel, obviamente, ya, y ella eh, controversialmente hace un giro en 360 grados y le promete al Cristo que estaba en su casa que si la salvaba de ir a la cárcel, que por cierto eran muchos años, un castigo muy, muy arduo, para todo lo que había hecho, porque se le adjudicaban más de 40 asesinatos, ya, en la época. Wow. Asesinatos. Yo algo de esa historia creo que alguna vez escuché, Bueno, vago recuerdo, a pero ella, a ella se le, digamos que en ese tiempo las leyes no eran como ahora. Entonces cualquier persona que no te servía en el campo, la pillabas robando, la pillabas vagando, lo agarraban a latigazos hasta que moría, ¿ya? claro. Entonces a ella llegó un momento en que a ella se le adjudicaron tantas muertes y tantas conductas que eran muy violentas, por cierto, y la justicia le dijo, usted va a la cárcel, va a ser enjuiciada y todo el tema. Entonces ella, para salvarse de la prisión, le pidió a este Cristo, al Cristo de Mayo, al Cristo de la agonía, que si la salvaba de ir a prisión, ella, durante todos los días que le quedaran de vida, le iba a encender 2 velas diarias, ¿ya? Ya. A este Cristo, como quien le prende velas en el altar o prende un incienso de repente. Ella le hizo esa promesa si es que la salvaba de la cárcel, ¿ya?
la historia señala que efectivamente ella no fue a la cárcel, se fue absuelta de esta acusación, ¿ya? Y se dice que Catalina cumplió fielmente hasta los últimos días de su vida la promesa que le hizo a este Cristo que Qué, residía en su casa, pero que qué- tampoco qué- está qué claro. paradójico eso. Sí, Qué pa- es muy paradójico, a mí me choca un poquito porque es como lo que comentábamos delante, pues como claro, la incoherencia, por ejemplo, de ser alguien que, bueno, se atribuye o se adscribe dentro de la religión católica, ¿cachai? Y sea capaz también de actos por el otro lado, o sea, ¿sabes qué sucedía? Si tú lees el libro de Vicuña Maquena, muchas familias, era normal, digamos, el tema de llevar una vida católica, acérrima católica, pero casi por poder divino, ¿cierto? Ejercían más poder de la cuenta frente a los que no eran del mismo estatus, digamos. O sea, claro, ahí viene el patrones contra esclavos, básicamente, que ya no eran trabajadores. Y en este caso, sabes que hay otra versión en el mismo libro, ¿ya? Que dice que tras el terremoto de 1647, y tiene relación con lo que mencionabas al principio, se cayó todo, ¿cierto? Se vino abajo todo, y este Cristo fue puesto en la casa de la interna de Catalina de los Ríos y Lisperger, ¿ya? Ella habría accedido, ¿cierto?, a resguardar esta imagen, porque también se decía que ella ayudaba de cierta forma con plata, con insumos, con cosas, a distintos sí, pues, tipos de iglesia. Entonces, es algo parecido a la primera versión, pero ella notó, ¿cierto?, esta mirada que la estaba juzgando mientras ella eh, castigaba o corregía, entre comillas, a un esclavo. Y mandó a tirar, perdón, ella misma, en esta versión de la historia, dice que ella misma pescó el Cristo y lo tira por la ventana. O sea, ella no manda a esclavos a tirarlo, ella misma lo toma y lo tira por la ventana hacia la calle. Y igual, igual esa versión es como quizás más cercana a cómo era ella en la vida, o sea, por ejemplo, comentaste una versión donde ella manda a arrojar el claro, Cristo por la ventana, pero acá como que demuestra igual un poco en esta versión su carácter, ¿cachai? Como era explosivo, probablemente calza más que ella haya sido quien haya agarrado el Cristo de Mayo y lo haya tirado por la ventana. yo creo que esta es como la versión quizás, como dices tú, un poco más fiel, porque se sabe que el Cristo no lo mandó a hacer ella, llegó, digamos, con con estos frailes de la orden de San Agustín. Y yo creo que fue muy probable que tras el terremoto, una de las familias más pudientes, los Lisperger, pudieran acoger cierto en seres cierto de la iglesia, siendo que eran muy católicos, Claro, ¿cierto? y también por la confianza que tenían las iglesias frente a los terratenientes de la época, Mm, como que eran los seres a los que se les atribuía mayor confianza, ¿cachai? Eran íntegros, supuestamente, y claro, entre comillas, ¿cachai? intachable. Oye, Intachables. sabes que es curioso? Yo sigo, o sea, por, por Twitter, un perfil que se llama Red Paranormal, ¿ya? Y hablan de los terrenos de la Quintana en Santiago, ¿Ya? y donde está la Galería Imperio, esta que estábamos conversando, donde hay mayor actividad paranormal, ahí estaba la casa de la Quintana, la casona residencial, la casa patronal, Claro. estaba ahí. eh, y hace años atrás había un programa que se llamaba eh, Más vale tarde, en el Mega, que lo daban muy tarde, de como un late tipo entrevista. Y me acuerdo que una vez alguien habló el tema, pero fueron a grabar in situ el lugar. Y era una ¿Ya? cuestión increíble porque había de todo, desde paredes que chorreaban una especie de humedad, pero que no venía de ningún lado,
ya, de repente sombras, de repente el tema de las luces que se prendían, se apagaban, tipos fenómenos poltergeist. Había muchos restaurantes por ahí, entonces las sillas se ¿Ya? movían, los manteles, eh, luces como orbes. O sea, un lugar muy caliente, hablando en términos paranormales. Y Igual, ahí... ¿Mm? en ese espacio, a mí, yo siempre de repente paso, o sea, cada cierto tiempo como que paso por ahí, y de repente me pregunto así como por este lugar seguramente debe haber algún túnel, ¿cachai? Capaz que estoy pisando justo arriba de algún túnel, ¿cachai? Y de repente me paso el rollo así y capaz me gustaría ir a, no sé, es como curiosidad. Pero visitar ese lugar yo creo que debe ser igual Sí, bueno, chocante. a pesar de que ese lugar, bueno, como cualquier paseo peatonal, bueno, transita mucha gente, pero me acuerdo perfecto que en ese programa estaban diciendo que muchos locales cerraban por el tema de todos estos fenómenos paranormales y que ya no sabían a quién recurrir. Eh, y mucha gente iba así como para ver si veía el fantasma en la Quintrala, que de hecho hay un video que circula por las redes sociales que se le atribuye a un fantasma que puede ser de la Quintrala, que es como una especie de mujer vestido, que se ve, Wow. no sé si te lo comenté alguna vez, que se ve como, vamos a buscar el video, ¿no? Con producción, vamos a buscar el video, y se ve como una cámara de seguridad que está grabando un pasillo, y al fondo del pasillo pasa una sombra, que aparentemente es de una mujer, y al mismo tiempo, de forma simultánea, viejo, pasa la sombra y adelante de las sombras, más cercano a la cámara, pasa un orbe en la misma dirección. O sea, pasan como las dos Wow. cosas juntas. Entonces, y eso ocurre en esa locación, creo que es Estado o Agustinas 215, donde está esta galería. Siguiendo con el tema, bueno, todos esos sectores donde ella tuvo tierras, todos esos, digamos, hay un término que es que lo tachan de maldito, Claro. ¿ya? O porque tiene cierta carga energética, y con mayor razón, pues a todo el sufrimiento que hubo ahí y todo lo que se formó, porque imagínate que es una persona que se le atribuye pactos con el diablo, cercanía a la iglesia, Claro. brujería, pero al mismo tiempo tenía una especie de espíritu filántropo, justamente haciendo caridad con algunas eh, órdenes eclesiásticas. Es muy contradictorio, viejo. Sí, es, Es muy es contradictorio. Entonces, como te digo, da para hacer un podcast completo de ella. Yo, así como una talla, antes de que te haga una pregunta de esas que te vas a lucir. eh, quizás que me van a preguntar, sí, pero estoy, cuando tuvimos ahí esa falla técnica, yo te envié un WhatsApp y dije, la Quintana metió el látigo. Dije, acaba de andar el látigo en la Quintana, por eso no, capaz no pudimos. Habrá sido el tema. Bueno, yo subí un reel. Habrá sido el tema, habrá sido el día. Era viernes, pero no 13. Bueno, claro. oye Mauricio, te quería consultar una cosa. Desde el punto de vista, analicemos esto fríamente, sin colores de la religión, sin Quitándonos los dogmas un poquito. exactamente, quitándonos todo esto. Eh, ¿Por qué ocurre que la gente se interesa, sigue o le atribuye estas especies de poderes a imágenes que tienen que ver con algún tipo de religión? ¿De dónde vienen estas creencias, Mauricio? Mira, yo he tratado como de darle harta vuelta a estos temas porque una me interesa mucho y como, bueno, te habrás dado cuenta como que también la curiosidad como que lleva un poco a tratar de buscarle alguna explicación racional a las cosas. El tema es cuando tú no se las encuentras esa explicación Claro. y empezáis a indagar otras cosas, ¿cachai? Yo no comprendo mucho por qué ocurren estas cosas, ¿cachai?
pero sí tratando como de, de bajar la información, como de mantenerla como en un plano más terrenal quizá. Me pasa un poco que lo atribuyo como a la creencia y la psiquis colectiva, ¿cachai? Porque, bueno, así como desentrañando un poco el tema, tengamos en cuenta que las creencias son básicamente como ideas memorizadas, ¿cachai? Ujú. Eh, Como que, bueno, son ideas memorizadas de acerca de cómo es el mundo y sobre cómo las personas deben actuar frente a ese mundo, ¿cachai? Son como, no sé, algún psicólogo yo creo que me puede aportar en eso, pero son como algo así como esquemas cognitivos, ¿cachai? Es Ujú. como un sistema de relaciones entre conceptos que figuran en la memoria, ¿cachai? En nuestra mente, por decirlo de alguna manera. El tema viene cuando la creencia tiende a ser limitante, ¿cachai? Hay Ya. creencias que van hacia, que no son limitantes, ¿cachai? Y hay otras que sí son limitantes. Las que no son limitantes son, bueno, básicamente las que no son perjudiciales para nuestra evolución como seres, ¿cachai? Eh, pero las que sí son perjudiciales son las peligrosas, porque esas sí afectan nuestra evolución, ¿cachai? Porque también restringe de alguna u otra manera nuestras capacidades o las posibilidades de alcanzar un objetivo en concreto, ¿cachai? Y a mí lo que me pasa con la figura del Cristo de Mayo es que de repente, como lo hablábamos en los episodios pasados, el tema de las energías, ¿cachai? Cuando de repente uno como que mantiene un pensamiento tantas veces y ese pensamiento se materializa de alguna forma. No sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí te ha pasado porque Sí. a muchas personas le ha pasado que de repente, no sé, pues jugáis una rifa, ¿cachai? Y decís, hoy yo siento que me voy a ganar, no sé, algún premio, ¿cachai? Y pensáis tanto en ese premio, pensáis tanto en ese premio, pensáis tanto en ese premio que de repente te lo termináis sacando, ¿cachai? O de repente así como, no sé, pues hay gente que de repente se sube al auto y dice, o como que tiene la sensación de que hoy día voy a pinchar un neumático y anda todo el día así como hoy día Claro. voy a pinchar un neumático, hoy día voy a pinchar un neumático. Ojalá es que no, pero todavía anda como pensando o rumiando ese pensamiento que al final sucede, ¿cachai? Entonces, dentro de esto de la figura del Cristo de Mayo, perdón, Ujú. siento que hay tanta gente, o bueno, creo que hay tanta gente que le atribuye esta especie de fenómeno, ¿cachai? Que finalmente se forma como algo psicomágico, ¿cachai? Como hay tanta gente poniéndole energía a la figura y atribuyéndola a este tipo de fenómenos que finalmente terminan ocurriendo. Coincidencia o no, eh, no sé, ¿cachai? Lo cierto es que el ritual de la procesión del Cristo de Mayo es algo que continúa hasta, bueno, los días de hoy, es parte de la tradición católica de nuestro país, ¿cachai? Genera una gran devoción, genera misterio, eh, Incluso hasta miedo, ¿ah? incluso hasta miedo, Hasta ¿cachai? temor cuando dicen hay que tener temor de Dios. O hay que tener temor de. Yo creo que encaja con con lo que estamos hablando. O sea, imagínate cuánta gente, ahora el tema de la pandemia, estuvo, o sea, esperando, yo creo, las 24 horas que no tiemble, o que no ocurra algo, porque mucha gente Claro, dice, no sé, es que algo va a pasar, ¿cachai? Eh, claro. Bueno, como hablábamos delante también, no sé, pues, y como te había comentado que había leído en un foro, ojalá en este último periodo donde no ocurrieron las procesiones, ojalá haya sido suficiente, ¿sí? Así es, pues, oye, si tengo la oportunidad de ir para Santiago, voy a pasar por allá, voy a ver qué onda, Sí, pues, para ver si pasa algo, como dicen. Nah, mentira. Pero hoy día estuvimos analizando, hoy en la noche estuvimos analizando una historia bastante particular, un misterio, un mito,
ya que está inserto en la sociedad como muchos otros, vinculado a personajes históricos también, a momentos históricos y de bastante incertidumbre, y que ha estado presente a lo largo de 5 6 siglos. Es Sí, increíble, increíble. O sea, es, y como decías tú, la historia se vuelve a repetir. sí, pues la repetición de los patrones eh, es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué se repetirá la historia? Es ¿O una muy nuestra, buena pregunta. o nuestra historia es cíclica? Yo apuesto por eso, un poco. Como que no te podría decir como certeza, así como no, es así, pero sí un poco creo que los patrones se van repitiendo siempre en todo, ¿cachai? Caso curioso. ¿Sabes que yo me estaba acordando, ahora para ir finalizando el episodio? em, Siempre hay una, o quizás cuando uno es más chico, no sé, siempre hay una especie como de temor al entrar en una iglesia, quizás por lo oscuro, por el eco, por el rebote, por las estatuas que hay, ¿ya? Y yo me acuerdo de una historia que ocurre justamente acá en Punta Arenas, Una años historia que, atrás. No, ah, no, te no, no. traía guardadita Sí. la historia, No, esta yo te puedo decir que no la viví, la escuché de pasillo. Me la contó mi papá, porque estudió en el mismo colegio que yo. ¿ya? eh, y me la contó un profesor también de dicho colegio. Bueno, el Instituto Don Bosco, los que son acá de Magallanes saben que está el colegio y está pegado, ¿cierto?, a la iglesia La iglesia, claro. y al museo, que el museo también pasan cosas. ¿Sabes ¿Cómo, qué? cómo no recordar el ¿Sabes colegio? qué? Habría que hacer una especie de ruta paranormal, weón. Sí, Estaría estaría bueno interesante. con todos los puntos bastante críticos de lo paranormal. Bueno, la historia dice que por los años, comienzo de los 80, va un curso completo, 40 y tantos chicos, más el profesor, a conocer el santuario María Auxiliadora y a una posterior misa. Era para este curso. Entran a la iglesia, se sientan, ¿cierto? Después que recorren y conocen, ¿cierto?, este templo, se sientan, están en la misa y ya cerca como del final de la misa, siguiendo la estructura antes de que se dé la paz más o menos, eh, la mitad del curso, y el profesor incluido, sale corriendo de la iglesia. Arrancan, todos con miedo. ¿Cuál es el motivo? Según la historia, cuando le preguntaron a este profesor qué pasó dentro de la iglesia, que salieron todos con pánico, él mismo dice que vieron una, una figura de la iglesia moverse. Estos santos, digamos que son casi el tamaño de una persona promedio, ¿ya? Salvo que, ya que tú te vas a recordar, Mauricio, a los lados, ¿cierto? A los altares laterales de la iglesia, hay unas especies de vitrinas que son como una especie de ataúdes, como de mármol, con un lado de cristal. Entonces tú puedes ver que está recostado, ¿cierto?, la figura de un santo, de una persona dentro. O sea, algo bastante tétrico igual para una iglesia. Ellos vieron que la figura que estaba recostada, eh, no me preguntes qué santo era porque nunca se esclareció en cuál era, que son como 6 o 7. Lo que ellos vieron fue que como que se quiso levantar, como que de estar acostado hizo como el movimiento cuando uno se sienta en la cama, por ejemplo, cuando uno quiere sentarse en la cama. Eso es lo que ellos dicen que vieron, estos alumnos más el profesor, y que se dice que también el cura que estaba haciendo la misa también alcanzó a ver esta escena, ¿ya? Por lo cual todos salieron corriendo. eh, y se dice que, bueno,
Los que se quedaron dentro de la iglesia, algunos, los típicos, andaban como volando abajo, no se dieron cuenta, pero gran parte del grupo curso, más el profesor, vieron, ni siquiera de reojo, la historia dice que lo vieron así directo, que esta especie de figura que está acostada boca arriba, digamos, intenta como levantarse. Figuras que deben ser de yeso, de cerámica, algo que les pareció, y salen arrancando. Estás muteado, querido amigo, no te escucho. Perdón. Empezamos el boicot. Te decía que es heavy la historia porque, claro, yo recuerdo el Santuario María Auxiliadora, se llama la iglesia que está al costado del Colegio Don Bosco. Y claro, de partida el espacio es como medio, bueno, luces apagadas, ¿cachai? Es como medio tétrico un poco. Tiene, Como que, para que la gente se haga la idea, es ese estilo medio neoclásico, medio gótico, claro. con un poquito de iluminación baja, ¿cierto? Y muchas figuras de santos. Sí, pues, y Y a eso es lo que, acostados, a eso es lo que voy, pues como que uno entra a ese espacio y es como, claro, están los santos, ¿cachai? Estas especies como de féretros con una imagen adentro, ¿cachai? Y es curioso, o sea, es precisamente eso lo que me llama la atención de estos temas, ¿cachai? Porque, claro, hablábamos un poco del Cristo de Mayo, ¿cachai? Que es una figura a la que se le atribuyen ciertas cosas, pero la historia que nos estás contando ahora es como primero no es una figura a la que se le atribuyan cierto hecho, ¿cachai? Catastrófico, pero sí lo vio mucha gente, ¿cachai? claro. Entonces eso también es llamativo y bueno, te deja un poco la duda, ¿cachai? Bueno, esto, Habrá sido verdad, lo vieron. claro, Esa es la pero pregunta. el tema es que si lo vio mucha gente, tampoco como que podís como pensarla mucho, así como eh, probablemente si le hubiera pasado a una sola persona, tú Ahí decías uno así como echaría el ya, a lo lado, digamos. mejor, claro, a lo mejor fue, a lo mejor estabais despistado, ¿cachai? Estabais pensando en otra cosa, no O sé, la, o la te palabra, pareció o la y palabra tú andaba y psicoseado. Uno andabas no. psicoseado, claro. Pero el tema es cuando le ocurre a un grupo de personas y son muchas personas las que comparten el mismo relato, y ahí la cuestión es ya Va para otro algo lado, pasa, digamos. ¿cachai? Algo pasa. Porque sabes que esa historia me la contó mi papá años atrás. Yo estaba entrando a la media y después, saliendo a la media, la volví a escuchar exactamente la misma historia. Pero exactamente, ¿ya? Por Wow. parte de un profesor que justamente este profesor, bueno, era de mecánica, era mi profesor jefe, ¿ya? ¿Ya? Pero le interesaba mucho el tema religioso. Bueno, colegio de curas, obviamente. Mm. Así que si nos está escuchando, un saludo. ¿Cómo terminamos haciendo un podcast paranormal? No tengo idea, pero saludos igual. Entonces, Oye, ah, también es heavy como, bueno, hay gente que lo puede atribuir como a hechos milagrosos, ¿cachai? El hecho de ver una figura moviéndose, claro, como a atribuirlo eso, a algún hecho religioso, así como a lo mejor nos están tratando de mandar una señal, ¿cachai? Como verlo desde el lado claro, más positivo, espiritual más, claro, positivo, ¿cachai? Pero no deja de ser menor ese lado también que podría ser el negativo, ¿cachai? El decir, a lo mejor pasó por, no sé, algo, no sé cómo, no le rezan, no le hacen, no le prenden vela. claro, no sé, pues, O ¿cachai? Como algún hecho paranormal que sea verlo, algún, no sé, verlo, demonio. verlo de un lado, digamos, más neutral, un lado netamente parapsicológico, de decir, acá hay una representación que es anormal, paranormal, que no es ni buena ni mala, pero que ocurrió algo que no es normal, ocurrió. Entonces, Claro, cuando me contaban la historia y dije, oye, dos personas que no se conocen me contaban exactamente la misma historia, una cantidad de años de diferencia tremenda, eh,
sabes que yo de repente veo esa iglesia, he entrado de vez en cuando. Bueno, yo no profeso la religión, pero me llama la atención la disposición de, como dices tú, de estos féretros con estas figuras dentro, que para que la gente se haga una idea, no son cuadros, son figuras de Tamaño estatuas, real. estatuas, digamos, que están acostadas, Claro. ¿ya? Con ropa, con toda la cuestión. Entonces, claro, tú podrías decir, oye, ¿sabes qué? El santo se levantó, se movió y hagamos procesión y es un milagro. Claro. En este caso, bueno, yo creo que el común de los mortales, yo creo que no sé si saldría arrancando, pero sí pegaría un salto bastante grande, porque también no es un lugar donde haya mucho dinamismo, donde pasen muchas cosas. Un lugar como Claro. para estar en silencio, de reflexión, de recogimiento. Pero no deja de ser un lugar que incita, digamos, al bueno, por así decirlo. Sí, igual pasa súper poca gente en ese santuario, como que no es un lugar que pase continuamente como con harta gente. Por ejemplo, no sé, pues acá en Santiago la catedral siempre hay gente circulando dentro de la catedral, ¿cachai? Claro. En el santuario María Auxiliadora es poco y generalmente En a de los misa, cursos, digamos. ¿cachai? Claro. A los cursos se le hace de repente un paseo, ¿cachai? Y se les muestran los santos, qué sé yo. Eh, pero no deja de sorprender la cantidad de personas que vivieron ese hecho. Una tremenda historia. Y otros más porque siempre alguien vio, escuchó, incluso conversó con alguien en una Claro, iglesia o lo que sea, y esa persona no estaba fallecida. claro. Antes de irnos, antes de terminar este programa, dos cositas. Me pidieron por favor si podíamos, no tengo el nombre porque tengo el celular ocupado con la cámara, de la película que nombraste el podcast pasado, de este brasilero, La del algo, chico Javier. ese mismo. Si la podíamos subir en algún lado o compartir el Eh, link. Podríamos quizás, no sé, compartir el link puede ser, o tal vez la podríamos descargar quizás y subirla a algún drive, no sé si será posible. Vamos a hacerlo, vamos a ver si es posible porque preguntaron por la película, si la teníamos como a mano. Así que ahí, ¿Sí? sí, En todo caso, esa película la pueden encontrar en YouTube, así que igual vamos a dejar el link la íbamos y compartiendo también vamos a subirlo también nosotros la media para funa que... después. No creo. Oye, bueno, y lo otro, para ir terminando, sabes que eh, siempre se le atribuye como a estos lugares donde hay como mucho tráfico, circulación de energías. Siempre sale cada historia, viejo. Yo por eso te digo, hay que hacer una ruta paranormal. Creo que en Santiago ya hay una, o hay varias parece. Han Sí, hecho sí, hay varias. algunas. Hay varias funcionando. Acá en Magallanes no lo sé, pero acá pasa una cosa. Bueno, tú igual me has dicho, hemos conversado de repente con tanta gente y a todos les ha pasado algo Sí, eh, paranormal o vieron, no sé, pues, desde ovnis hasta duendes. De hecho, acá yo no, tenemos una comuna, Río Los Ciervos, que es famosísima por el año 2009-2010, videos de duendes. sí, yo siempre, de repente, o sea, casi siempre, como que he escuchado de la gente con la que he conversado, como siempre ha pasado algo, siempre le pasa algo a alguien, siempre tiene una historia que se le podría atribuir a algo paranormal, ¿cachai? Pero siempre está. Yo creo que a todos nos ha pasado algún hecho inexplicable, por decirlo de alguna manera. El tema está en que existe un miedo de Mm. compartir esa información. ¿Cachai? Yo creo que hay que abrir el espacio a conversar de estos temas, que no son temas ajenos tampoco. No, y dicho de paso también hay mucha gente que le atrae escuchar estas historias, eh, leerlas también y conversarlas como algunas de nuestros auditores con un matecito bien tapadito en invierno. Claro, Eh, Después sí nos llegan los comentarios que nos dejamos dormir, pero la transmisión pasada ahí
di un dato muy bueno para evitar posibles ataques fantasmales, que arroparse hasta arriba, ¿cierto? Con la frazada en la cama, escudo infalible, chino infalible. Oye, el datazo ese de si saca los pies de la cama, No, escóndalos porque no, es ahí peligroso. lo que está debajo de la cama y el diablo. Que tiene hay una lo vamos a tirar en otro capítulo, pero hay una suerte de un origen que no es tan bobo, ¿ya? Claro. Que tiene una razón de ser. Oye, Mauricio, llegamos al final del capítulo, pero no nos vamos a ir hasta que yo dé la siguiente recomendación, porque me acordé, se me estaba olvidando, me acordé. Siempre nosotros llegamos al final del programa y recomendamos alguna película, algún libro, alguna cosa. Y con el tema del Cristo de Mayo, lamentablemente no hay películas hasta del Cristo de Mayo en específico. Pero sí hay una película que la recomiendo que vean, que es La Quintrala, del año 1955. ¿Ya? Tiene la magia del blanco y negro, entonces da más miedo. Y Claro. lo que vayan a buscarlo, si quieren verlo o no, es la novela que se hizo de La Quintrala por los años 80. Ah, TVN. cierto, que se TVN hizo una hizo novela de una la que que... actuó. ¿Cómo era que se llamaba ella? Eh, Raquel Argandoña. la Raquel Argandoña. Sí. Eh, Dicho sea de paso, yo no la he terminado de ver, pero dos datos. El primero es que fue la novela que más costó hacer en la historia de TVN, porque en el set de televisión tenían problemas atribuidos a causas paranormales. ¿Ya? Oh, Sí, hay un par de situaciones que no pudieron grabar. Eh, no sé si fue a tono o contemporáneo con el terremoto del 85, no estoy seguro, pero hubo muchos problemas para poder grabar esa escena, y gran parte de la novela sale el Cristo de Mayo y la relación que tenía esta Quintrala con el Cristo de Mayo durante la novela. Así que wow. si tienen tiempo, vacaciones de invierno, yo creo que una maratón ahí de, Una de insomniatón de una películas o insomniatón de, claro, recomendaciones, perdón. recomendaciones. Así que si quieren, búsquenla, está en YouTube también. Igual vamos a ir posteando, así que si tienen tiempo, véanla, porque está todo el desenlace, cierto, de ella con este Cristo que en un principio se dice que se quiso ocupar el real, se quiso ocupar ¿Ya? el que está en la iglesia. Dice la leyenda que la vez que lo intentaron sacar, no se pudo grabar. Pasaron cosas en el set, se apagaban, se prendían las luces, las cámaras no respondieron, y se sentían cosas, pasos, veían algunas cuestiones, gente que era anexa al staff, cierto, de grabación, que desaparecía sin razón aparente, Wow. devolvieron el Cristo y trabajaron con una réplica, ¿ya? Entonces es una recomendación ahí que ustedes pueden ver Qué eh, interesante también por el por el contexto en que fue contexto. grabada, ¿cachai? Sí, sí. Oye, antes de terminar, te quería hacer una salvedad. Que hay, no sé si te has ¿Qué dado cosa? cuenta, pero en muchas telenovelas, series, películas, que tratan como temas así, de hechos paranormales, siempre empiezan Pasa. a ocurrir cosas raras, ¿cachai? Sin mayor preámbulo, el caso del exorcista, yo creo que ese es un muy buen tema que podríamos conversar en un podcast más adelante. Sí, Te la dejo ahí. sí, sí, sí. Justamente hay mucho material de eso, como el detrás de cámaras, ¿cachai? O tomas falsas de películas que, como dices, eh, hablan de temas paranormales, y ocurre. Y lo más increíble es que hay una gran cantidad de series y películas que eso quedó y nadie se dio cuenta, y quedó en la versión oficial que se proyecta en el cine y se ve, digamos. Así que sí, buena idea para conversarlo, también una buena idea para nuestro Patreon, tenemos Patreon. Así que muy buena, te he pegado dos buenas ideas, el insomniotón y lo que acabas de decir.
Excelente. Querida comunidad de Insomnia, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy, el tercer capítulo, Cristo de Mayo y la Quintrala. Esperemos que les haya gustado, que no se hayan asustado mucho. Y nos vemos el siguiente episodio. Por mi parte, muchas gracias por apoyarnos en redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube, en Spotify y por supuesto acá en Twitch, donde pueden ver los capítulos y escucharlos también donde y cuando quieran. Mauricio. Bueno, ya está todo dicho, me sumo a los agradecimientos, muchas gracias a la gente que nos escucha. Recuerde mandarnos sus historias, estamos bien atentos. Y eso, no olviden seguirnos en redes sociales, que estamos también mirándolas siempre. Así que nos vemos en el próximo episodio. Así es, esperemos que puedan dormir, que tengan dulces pesadillas y nos vemos en la siguiente entrega de Insomnia, un podcast para no dormir.